¿Alguna vez entraste a un lugar y sin decir una sola palabra, alguien captó todas las miradas? ¿Viste hombres que no gritan, no se imponen, no buscan aprobación, pero igual irradian respeto? ¿Sentiste esa presencia que no sabes explicar, pero se impone? Eso es el aura importante. Y no se compra, se construye. Y sí, los hombres estoicos la tienen. No porque vistan de forma llamativa, no porque sean influencers, millonarios o líderes carismáticos. La tienen porque han cultivado lo único que genera respeto genuino: autodominio. En un mundo de impulsos, el que se gobierna se vuelve magnético. En un mundo donde todos buscan atención, el que se sostiene en silencio, el que no reacciona, el que no mendiga validación, ese es el que brilla sin hacer ruido. Y eso es lo que hacía que los grandes estoicos del pasado, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, irradiaran autoridad incluso en tiempos de caos. El aura importante no es arrogancia, es una energía silenciosa, es calma en el rostro, es firmeza en la mirada, es claridad en la postura, es presencia en el cuerpo. Y esa energía se vuelve cada vez más rara, porque la mayoría está desconectada de sí mismos, de su propósito, de su centro. Y esa desconexión se nota. El cuerpo lo grita: ansiedad, tensión, mirada perdida, movimientos nerviosos. El lenguaje también: quejas constantes, opiniones superficiales, búsqueda desesperada de atención. ¿Sabes que no ves en un hombre estoico? Mano blanca indicando hacia la derecha, apuro por hablar. Mano blanca indicando hacia la derecha, ganas de mostrar poder. Mano blanca indicando hacia la derecha, necesidad de ser escuchado. Mano blanca indicando hacia la derecha, ansiedad por ser aceptado. Porque su valor no depende de lo externo, depende de lo que construyó adentro. Y eso, hermano, se siente, se ve, se transmite sin esfuerzo. Es una presencia que cambia la dinámica del lugar apenas entra. No necesita imponerse, no necesita explicarse, simplemente es. Y si vos querés desarrollar esa aura importante, el primer paso no tiene que ver con lo que mostrás, sino con lo que dejás de buscar. Chincheta, deja de buscar validación. Chincheta, deja de explicar cada cosa que haces. Chincheta, deja de competir con todos. Chincheta, deja de forzar conexión donde no hay. El hombre estoico no intenta gustar, intenta ser congruente. Y eso es mucho más poderoso, porque la congruencia es magnética. La coherencia con uno mismo genera autoridad natural. No necesitas volumen para que te escuchen, necesitas integridad. Y eso se nota en todo, en cómo te paras, en cómo hablas, en cómo respondes cuando te provocan, en cómo elegís cuando nadie te ve. El respeto real no se exige, se cultiva, y nace de una sola cosa: ser dueño de vos mismo. Epicteto lo dejó claro: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y el hombre estoico lo sabe. No busca control sobre otros, busca control sobre sus impulsos. Por eso es impredecible. Por eso es intrigante, por eso tiene aura, porque cuando todo arde, él sigue en eje. Cuando todos corren, él se mantiene. Cuando todos reaccionan, él respira. Y eso genera impacto. Vos podés empezar a construir esa presencia. No hace falta tener poder externo, hace falta forjar poder interior. La fuerza visible nace del silencio bien trabajado, de las batallas que no contás, pero que dejas atrás cada día, de las renuncias pequeñas que te dan un rostro más firme, de las decisiones incómodas que no contás en redes, de los límites que pones sin levantar la voz. Esa es la base de un hombre con aura importante. Y ese es el camino que vamos a recorrer en este vídeo. No habla mucho, no interrumpe, no intenta lucirse, y sin embargo, todos lo notan. Eso es presencia silenciosa, y es una de las armas más poderosas que tiene el hombre estoico. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar. Donde todos hablan, pero pocos dicen algo valioso.
donde el ruido reemplazó a la sustancia. Por eso, el que calla con intención, el que observa sin ansiedad, el que elige cuándo y cómo hablar, destaca sin tener que esforzarse. Y no es casualidad. El hombre estoico entiende que la presencia real no se basa en cuánta atención logra capturar, sino en cuánta energía logra sostener sin perder el eje. Estar presente no es solo estar físicamente en un lugar, es estar con la mente anclada, la atención enfocada y el cuerpo alineado. Es no perderse en las mil distracciones que desvían al resto. Es habitar cada momento con intensidad silenciosa. Eso genera magnetismo. Eso genera intriga. Porque lo que es raro, se vuelve valioso. Y la presencia enfocada se volvió rara. Muy rara. El hombre promedio no puede quedarse quieto ni 5 minutos. Mira el celular cada 30 segundos. Interrumpe para contar su versión. Se ríe nerviosamente. Se mueve demasiado. No puede sostener el silencio sin sentirse incómodo. ¿Y por qué? Porque está desconectado de sí mismo. Y el silencio lo enfrenta con esa verdad. Por eso necesita hablar. Llenar espacios. Tapar su ansiedad con palabras. Pero el hombre estoico hace lo contrario. No reacciona al vacío. Lo sostiene. No necesita ser el centro. Se vuelve centro por cómo se comporta, por su mirada firme, por su postura estable, por su lenguaje pausado, por su capacidad de incomodar con solo estar. Esa presencia no nace del ego, nace del control, de haber entrenado la mente para no correr detrás de cada impulso, de haber aprendido a respirar en medio del ruido, de haber cultivado dominio emocional. Por eso el silencio del hombre estoico impone. Porque detrás de ese silencio hay una historia, una construcción interna, una fuerza que no necesita exhibirse. Y eso es lo que los demás sienten. No saben qué es, pero lo perciben. Y cuando alguien lo percibe, reacciona. A veces con respeto, a veces con admiración, a veces con incomodidad. Porque el aura importante también puede confrontar. El hombre que se domina, molesta a los que no se dominan. Porque muestra lo que falta. Expone lo que otros esconden. Y todo eso, sin decir una palabra. La presencia silenciosa no es pasividad. Es una forma de afirmación profunda. Es decir, estoy acá, estoy firme, estoy claro. Sin necesidad de abrir la boca. Y no se trata de fingir. Se trata de estar. De sostenerse. De observar más de lo que hablas. De pensar antes de responder. De dejar que el lenguaje no verbal comunique por vos. Porque cuando tu cuerpo está alineado, cuando tu mirada no duda, cuando tu postura transmite calma, ya estás diciendo todo lo que importa. Esa es la diferencia. Muchos hablan de respeto. El hombre estoico lo irradia. Y vos podés entrenar eso. No hace falta tener poder externo. Hace falta cultivar una mente estable. Una respiración profunda. Una presencia real. Empezá por lo básico. Cuando llegues a un lugar, no sientas que tenés que hablar para justificarte. Observa. Respira. Acomoda tu postura. Escucha con atención. Responde solo si tenés algo real para decir. Eso te va a empezar a diferenciar. No porque estés actuando, sino porque vas a estar desarrollando una nueva forma de estar. Y eso, con el tiempo, se vuelve tu identidad. Una identidad sólida, tranquila, poderosa, que no necesita validación, porque se sustenta en sí misma. Y esa es la base del aura importante. Una presencia que no pide permiso. Simplemente entra y cambia la energía del lugar. Hay algo que todos notan, incluso sin saberlo. Quien controla su energía y quien está a punto de explotar. El hombre que no domina sus emociones vive al borde de la queja, de la reacción, del grito, del enojo innecesario, de la vergüenza impulsiva. Y cuando eso pasa, pierde autoridad. Puede tener músculo, dinero o conocimiento. Pero si es emocionalmente inestable, si no puede sostener una situación sin romperse, si grita o se cierra ante la mínima incomodidad, entonces no genera respeto,
genera lástima o temor, pero no respeto real. El hombre estoico entiende esto. Quien no se gobierna, no puede liderar, ni a otros, ni a sí mismo. Y por eso trabaja su temple. Se entrena para sostenerse incluso cuando todo arde. No porque sea frío, sino porque sabe que el dominio emocional es poder silencioso. La verdadera autoridad se construye en esos momentos clave. Cuando algo te enoja pero no reaccionas de inmediato. Cuando alguien te provoca y no caes en el juego. Cuando sentís ganas de estallar, pero decidís respirar. Cuando tenés miedo, pero seguís actuando con claridad. No hay aura importante sin autocontrol, porque el aura se construye con lo que otros intuyen que harías, y no haces. Es fácil gritar. Es fácil victimizarse. Es fácil actuar por impulso. Eso lo hace cualquiera. Lo raro, lo valioso, lo magnético, es el que elige con conciencia incluso en medio del caos. Marco Aurelio lo escribió en medio de guerras, traiciones y responsabilidades imperiales. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Eso no es pasividad, es superioridad interna. Es decir, no me voy a convertir en lo que desprecio solo porque me provocan. Y eso genera una fuerza interna que se siente en el aire. El hombre que se domina no necesita demostrar su control. Se nota en la calma con la que responde, en la firmeza con la que sostiene su postura, en la mirada que no se desvía, en la energía que transmite sin subir el tono. Y eso desconcierta, porque el mundo está acostumbrado a que los hombres reaccionen, que se enojen, que griten, que se cierren o golpeen la mesa. Entonces, cuando aparece uno que no cae en ese patrón, todos lo notan, no por lo que hace, sino por todo lo que decide no hacer. Ahí nace la autoridad real, no en el dominio externo, sino en el dominio interno. Y no se trata de reprimir emociones, se trata de observarlas, entenderlas y responder desde el eje, no desde la tormenta. Eso se entrena. Cada vez que alguien te provoca y elegís no responder. Cada vez que sentís ansiedad y respirás en lugar de huir. Cada vez que algo te molesta y decidís actuar con intención. Cada una de esas decisiones es un ladrillo más en la construcción de tu aura importante. La gente no confía en los que no se controlan. Puede tenerles miedo, pero no admiración. En cambio, el hombre estoico inspira respeto, porque transmite solidez emocional. Y en tiempos donde todos se derrumban por cosas mínimas, la solidez es poder. Entonces hacete esta pregunta: ¿quién está al mando cuando algo te sale mal? ¿Tu impulso o tu decisión? Porque esa respuesta define más tu energía que cualquier habilidad externa. No importa lo que decís ser, importa lo que mostrás cuando estás bajo presión. Ahí se revela tu temple. Ahí se construye tu presencia. El hombre con aura importante no es invulnerable. Es dueño de sus emociones. Y esa es la verdadera fuerza. Uno de los rasgos más potentes del hombre estoico es este. No busca aprobación. Y eso, en un mundo hambriento de atención, es revolucionario. Vivimos en la era del aplauso inmediato. Todo gira en torno a ser visto, ser aprobado, ser aceptado. Redes sociales, comentarios, likes, validaciones constantes. Pocas cosas debilitan tanto la energía de un hombre como vivir esperando que los demás lo confirmen. Y es ahí donde aparece el contraste brutal. El hombre que no necesita ser aprobado emite una autoridad completamente distinta, porque su energía no depende de si lo reconocen o no. Depende de lo que él ya sabe que es. Y eso se siente en cómo entra a un lugar, en cómo se viste sin seguir tendencias, en cómo habla sin intentar convencer, en cómo escucha sin sentirse obligado a opinar, en cómo no se doblega cuando no lo entienden. El hombre estoico no necesita venderse, porque no está en oferta, no está en modo mírame, está en modo yo me miro, yo me conozco, y eso alcanza. Y eso, para los demás, es profundamente intrigante, porque lo común es ver hombres que se disfrazan, que exageran, que imitan, que sobreactúan,
todo para ser aceptados por entornos que ni siquiera respetan. Pero el hombre con aura importante es distinto. Él no está actuando para gustar, está siendo. Y cuando alguien está simplemente siendo, sin pedir permiso, sin exagerar, sin disfrazarse, el entorno lo respeta, aunque no lo entienda, aunque no lo comparta, aunque lo critique, porque en el fondo, todos sentimos lo mismo. La autoridad interior no puede fingirse, se construye y se irradia. Séneca lo dijo con claridad: a quien se complace consigo mismo, no le importa agradar a los demás. Eso no es ego, eso es libertad, porque el que depende del aplauso es esclavo de la opinión, y si la opinión cambia, su energía se derrumba. En cambio, el hombre estoico está anclado en algo más firme, su propia visión. No está buscando encajar, está buscando ser congruente, y por eso su presencia impone. La falta de necesidad genera atracción, porque comunica un mensaje invisible. No vine a buscar tu aprobación, vine a expresar mi verdad. Y eso, en tiempos de inseguridad emocional masiva, genera un magnetismo que no se puede fabricar. Pero esto tiene un precio. El desapego de la aprobación exige soledad. Momentos donde nadie te aplaude, donde nadie te comprende, donde incluso te critican por no seguir el molde. Ahí es donde muchos se quiebran. Pero el estoico no. Él usa ese rechazo como una prueba, un filtro, una oportunidad de afilar su temple. Y se vuelve más sólido. El hombre que no necesita ser querido es, paradójicamente, el que más respeto genera, porque no está forzando pertenecer, está honrando su verdad. ¿Eso significa que no le importa nada? No. Significa que aprendió a elegir qué voces escucha, y que no todas las opiniones tienen el mismo valor. La opinión de un sabio pesa, la de un ignorante, no. Y el estoico lo distingue. Entonces, ¿por qué este desapego genera aura importante? Porque cuando no necesitas nada de nadie, transmitís independencia. Y eso, en la práctica, se ve así. No pedís permiso para tener tus ideas. No te disculpas por tus decisiones. No cambias tu postura para agradar. No buscas aprobación para actuar. Simplemente actúas desde tu eje. Y esa firmeza, esa seguridad sin arrogancia, esa claridad sin superioridad, es profundamente atractiva, porque demuestra algo que muy pocos tienen. Una vida alineada con valores propios, no prestados, no importados, no impuestos, propios. No necesitó levantar la voz, no necesitó amenazar, ni siquiera tuvo que explicar demasiado, y sin embargo, se hizo respetar. Eso es el límite silencioso, y es una de las expresiones más potentes del aura importante, porque hay una diferencia enorme entre el que reacciona para imponerse, y el que ya transmite límites sin necesidad de demostrar nada. El hombre estoico no discute por respeto, no exige ser valorado, no mendiga espacio, simplemente ocupa su lugar con firmeza, y cuando alguien lo traspasa, lo siente, no porque haya un escándalo, sino porque hay algo en su energía que cambia, se retrae, se endurece, y deja claro que hasta acá. Los límites no se explican con discursos, se expresan con actitud, con lenguaje corporal, con microdecisiones, con ausencias, con lo que dejas pasar y lo que no. En ese silencio hay autoridad, y en esa autoridad hay respeto. El hombre promedio siente que necesita hacerse notar para ser respetado. El hombre estoico entiende que cuanto más sólida es su energía, menos necesita justificar sus límites, porque los límites son coherencia, y la coherencia, cuando se sostiene en el tiempo, se vuelve temible, no por agresiva, sino por inalterable. El límite silencioso se basa en esto. No te voy a gritar que estás cruzando la línea, simplemente voy a marcar el final del vínculo si lo haces. Y ese tipo de claridad, ese tipo de firmeza serena, es profundamente intimidante para quien no la tiene, porque la mayoría juega a los extremos.
O tolera todo, o explota cuando ya no puede más. El hombre estoico hace algo distinto. Establece límites de entrada y los sostiene con calma, sin necesidad de herir, sin necesidad de explicar demasiado, con firmeza, con presencia, con determinación silenciosa. Eso se ve en cosas simples. No responde al que lo provoca. No discute con necios. No pierde energía justificándose ante quien no escucha. No se queda en lugares donde no hay respeto. Simplemente se aleja. O deja de hablar. O cambia de espacio. Y el mensaje queda claro sin necesidad de escándalo. Esa actitud transmite algo muy poderoso. Mi paz vale más que cualquier aprobación. Y no voy a negociarla. Ese nivel de desapego, ese compromiso con la paz interior, es lo que proyecta aura. Porque en un mundo de hombres que toleran demasiado por miedo, el que sabe decir no sin culpa, genera impacto. Séneca lo decía sin vueltas. Es propio de un alma grande despreciar el sufrimiento y las ofensas. No es que no las vea, es que elige donde pone su energía. Y si vos querés construir esa autoridad silenciosa, tenés que empezar por observar. ¿Cuántas veces decís sí, cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces explicas tus decisiones para evitar conflicto? ¿Cuántas veces tolerás lo intolerable para no incomodar? Cada uno de esos actos debilita tu presencia, porque comunica algo invisible pero poderoso. Mi paz está en venta. Y si los demás sienten eso, van a empujar tus límites cada vez más. El hombre estoico, en cambio, tiene límites no negociables. Y no los grita, los encarna. Y por eso, cuando habla, pesa. Cuando calla, también. Porque su energía tiene peso, tiene estructura, tiene dirección. No es rígido, pero es claro. No es violento, pero es firme. No es impulsivo, pero es radicalmente coherente. Y esa coherencia genera un campo que otros sienten y respetan. El aura importante no es un efecto estético. Es la consecuencia de haber trabajado tanto en vos mismo, que ya no necesitas reaccionar para protegerte. Tu sola presencia lo hace. Antes de que digas una palabra, tu cuerpo ya habló por vos. Y en muchos casos, ya dijo todo lo que el resto necesita saber. La postura con la que entras, la forma en que caminas, donde pones la mirada, qué haces con las manos cuando estás en silencio. ¿Cómo respondes con el rostro cuando te interrumpen? Cada detalle está diciendo algo. Y todo eso compone lo que los demás perciben como tu presencia. El lenguaje corporal es una forma silenciosa de energía. No es decoración. No es estética. Es comunicación cruda, instintiva, imposible de falsificar por mucho tiempo. El hombre estoico lo sabe. Y por eso cultiva un lenguaje corporal sobrio, firme, sereno, uno que no llama la atención, pero no puede ser ignorado. Mientras otros exageran, sobreactúan o se esconden detrás de una imagen. El hombre estoico habita su cuerpo con conciencia, y eso se transmite en cómo se mueve. No se agita al hablar, no gesticula para imponer, no se encoge al recibir crítica, no baja la mirada, no se balancea sin control. El cuerpo del hombre estoico está entrenado en lo más difícil, la quietud con intención. Y eso impacta, porque el resto vive en constante movimiento innecesario. Habla rápido, se toca la cara todo el tiempo, mira a todos lados buscando aprobación, juega con los objetos, finge sonrisas que no siente. El hombre estoico no actúa, está presente, anclado, respirando lento, observando sin prisa, moviéndose con economía de gestos. No porque quiera parecer algo, sino porque no tiene nada que demostrar. Y ahí está la clave. El cuerpo no miente. Por eso el que busca aprobación, se delata. Y el que se domina, también. Porque su postura transmite lo que su boca no necesita explicar. Hay poder en cómo te sentás, en cómo esperas, en cómo caminas por la calle sin auriculares, conectado a tu entorno.
en cómo te paras al conversar con alguien, en cómo inclinas levemente la cabeza para escuchar de verdad, en cómo hablas sin apurar el tono, en cómo no necesitas llenar cada espacio con palabras. Todo eso es parte del aura, y es parte del trabajo silencioso del hombre que se está construyendo desde adentro. Marco Aurelio lo decía así: el cuerpo debe expresar la dignidad del alma. No se trata de forzar una postura, se trata de alinearte con tu eje, y desde ese eje, dejar que el cuerpo actúe como una prolongación de tu templanza. El hombre que está en paz con sus pensamientos no necesita moverse todo el tiempo, no necesita tapar incomodidades, no necesita impostar energía, porque la energía ya está ahí, serena, fuerte, presente, y eso se entrena, no en el gimnasio, no en el espejo, sino en la vida cotidiana, en cada conversación, en cada momento de espera, en cada reunión donde los demás se desesperan por hablar, y vos simplemente estás ahí, con calma. El lenguaje corporal también se construye con lo que decidís no hacer. No reírte por compromiso, no asentir para agradar, no mover las manos sin sentido, no tapar el silencio con gestos vacíos. En esa contención, en esa quietud, hay dominio. Y el dominio se siente. Nadie respeta a un cuerpo inestable, a un rostro sobreactuado, a un gesto ansioso. En cambio, la persona que puede sostener la incomodidad sin agitarse, empieza a proyectar poder. Porque eso, en esencia, es lo que todos buscan. Alguien que no se desmorona por dentro cuando el entorno se mueve. Y vos podés convertirte en ese tipo de hombre. No hace falta mostrar fuerza con gritos, ni fingir dureza, ni construir un personaje. Hace falta habitar tu cuerpo con verdad, y dejar que tu energía diga lo que no necesitas pronunciar. El hombre común huye del silencio. El hombre estoico lo habita. Y ahí está una de las fuentes más profundas de su presencia. Vivimos en una era ruidosa. Todo suena, todo vibra, todo interrumpe. Y en ese caos, el silencio se volvió incómodo, casi insoportable para la mayoría. Por eso tan pocos hombres tienen presencia real. Porque no pueden sostenerse en quietud. No pueden estar consigo mismos sin buscar una distracción. No pueden pasar 5 minutos en soledad sin sentir ansiedad. El hombre estoico es diferente. Él no solo tolera el silencio, lo busca, lo necesita, lo honra, porque sabe que donde hay ruido, hay desconexión, y donde hay silencio, hay profundidad. Cuando ves a un hombre cómodo en el silencio, sabes que algo en él está firme, que no necesita escapar de sus pensamientos, que puede estar solo sin desesperarse, que no se pierde en el ruido porque su eje está adentro. Y eso, para los demás, es raro. Y lo raro, cuando se sostiene con coherencia, genera respeto. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana, 1 hora solo, sin interrupciones, escribiendo, pensando, volviendo al centro. ¿Por qué? Porque entendía que el hombre que no se encuentra a sí mismo en el silencio, no se encontrará en ningún lugar. Y esa práctica crea algo casi invisible, pero profundamente poderoso. El aura tranquila. La energía de alguien que no necesita hablar para llenar el espacio. Que no se pone nervioso en las pausas. Que no se acelera cuando nadie responde. Que no necesita interrumpir, exagerar o adornar su discurso. Porque ya está en paz con su propia presencia. El silencio no es ausencia. Es una declaración sutil. Es decir, estoy acá, sin necesidad de justificarlo. Y eso es una forma de poder. El hombre promedio busca evitar el silencio con distracciones, redes, mensajes, series, estímulo constante, porque si para, lo abruma lo que hay adentro, y eso lo vuelve inestable, aunque no lo no. El hombre estoico eligió otro camino. Se sienta con sus pensamientos, observa su caos, lo ordena, lo enfrenta, y, al hacerlo, gana una tranquilidad que no se compra. Esa tranquilidad se transmite. Cuando alguien está cómodo en el silencio, todo en su lenguaje cambia. Habla más lento. Escucha de verdad.
No necesita tener la última palabra. No discute por orgullo. Y cuando dice algo, pesa, porque el silencio previo le dio solidez a sus ideas. Y el mundo lo percibe. Por eso los hombres estoicos tienen aura importante. Porque el silencio los fortaleció desde adentro. Y no hay energía más potente que esa. La del que no le debe nada al ruido. ¿Querés construir presencia real? Entrená tu relación con el silencio. No llenes cada momento con palabras. No pongas música para no pensar. No busques conversaciones para no sentirte solo. Aprende a estar en quietud, en pausa, en observación. Ahí vas a empezar a ver lo que otros tapan. Ahí vas a empezar a entender lo que otros ignoran. Ahí vas a construir tu eje. La voz interna que guía no grita, susurra, y solo se escucha en el silencio. El hombre que no necesita llenar espacios, que respira sin urgencia, que piensa antes de hablar, que responde sin prisa. Ese hombre es raro, y lo raro se vuelve valioso. El silencio, cuando es cómodo, se convierte en autoridad. Y cuando alguien te respeta sin que hayas dicho nada, ahí entendés que tu presencia ya habla por vos. Eso es aura, y eso se cultiva. En un mundo que grita más es mejor. El hombre estoico elige menos ruido, menos dependencia, menos drama, y por eso irradia más. Sí, más presencia, más magnetismo, más respeto, porque no está cargando con la ansiedad del exceso. Está enfocado, limpio, despegado, y eso se llama austeridad. Pero no es la austeridad del pobre resentido, es la austeridad del libre, del que eligió no adornarse para parecer más valioso, del que no necesita mostrar lo que tiene para sentir que vale, del que no reacciona como un niño emocional cada vez que algo le molesta. El hombre estoico es austero porque es selectivo, con lo que lleva, con lo que expresa, con lo que compra, con lo que consume, con lo que responde. Y esa elección, consciente y constante, genera una forma de autoridad que no necesita explicación, porque transmite algo directo. Yo no dependo. No dependo de tu opinión para estar en paz. No dependo de una marca para sentirme hombre. No dependo de una reacción emocional para sentir que existo. Dependo de lo que soy. Y eso es más fuerte que cualquier lujo. Epicteto lo dejó claro en su tiempo. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. La pobreza del hombre moderno no está en lo que le falta, está en lo que cree necesitar. Y esa necesidad constante lo debilita, lo hace vulnerable, manipulable, predecible. Pero cuando te volvés austero, cuando elegís lo esencial, cuando decidís qué emociones alimentar y cuáles dejar morir, ahí empieza a nacer otra versión de vos. Una versión más clara, más contenida, más poderosa, porque el poder real no se ve en lo que exhibís, sino en lo que podés dejar ir. Mirá alrededor. La mayoría de los hombres están obsesionados con tener más cosas, tener más validación, tener más atención, pero cuanto más tienen, más débiles se vuelven, porque el apego los domina, porque el ego se infla, pero la mente se fragmenta. El hombre estoico no corre tras eso, corre hacia lo profundo, y en ese camino suelta lo que no necesita, suelta lo que lo distrae, suelta lo que lo aleja de su centro, y esa soltura se transforma en presencia, porque el que no carga, camina distinto, mira distinto, se mueve distinto. El aura importante no nace del lujo, nace del orden, de la calma emocional, de no reaccionar al mínimo comentario, de no armar una escena cada vez que algo no sale como esperas, de sostenerte aunque el entorno se agite. ¿Querés presencia? Empezá por revisar tus apegos. ¿Necesitas que te respondan rápido para no sentirte ignorado? ¿Necesitas mostrar todo lo que compras para sentirte válido? ¿Necesitas contar tus logros para ser tomado en serio? Todo eso habla de carencias, no de presencia. La austeridad emocional significa que no necesitas sobreactuar tu existencia,
que tu energía está intacta incluso cuando nadie te observa, que tu postura no cambia por la atención que recibís, que no caes en el drama de tener que explicar tu valor, porque tu valor se sostiene en vos, y los demás lo perciben. No lo entienden del todo, pero lo sienten. Un hombre así no impresiona, impacta, y lo hace en silencio, desde su contención, desde su paz, desde su decisión de no vivir reaccionando. Ahí está la diferencia, y ahí está el respeto. Hay algo profundamente magnético en un hombre enfocado. No necesita gritarlo, no necesita anunciarlo, solo hace, y eso lo separa del resto. Vivimos en una época de distracción constante. Todo empuja hacia la fragmentación. Noticias, redes, mensajes, opiniones. Todo compite por tu atención. Y la mayoría pierde. Pierde el rumbo. Pierde energía. Pierde su eje. Porque donde no hay dirección, hay dispersión. Y donde hay dispersión, no puede haber respeto. El hombre estoico es diferente. Sabe que la dispersión lo vuelve débil. Y por eso entrena algo que parece simple, pero es cada vez más raro. El enfoque. Y no hablamos solo de productividad. Hablamos de una actitud vital. Una forma de estar en el mundo que dice: sé quién soy, sé lo que quiero, y no me voy a desviar por cada ruido que aparezca. Esa energía se nota. Es la energía del que camina con dirección. Y eso genera impacto, porque la mayoría de las personas no caminan. Rebotan. Saltan de estímulo en estímulo. De idea en idea. De emoción en emoción. Y su vida se convierte en una reacción continua al entorno. Pero el hombre con aura importante no reacciona. Elige. Elige con qué se involucra. Elige a quien escucha. Elige que vale su tiempo. Y eso lo hace escaso. Y lo escaso, si tiene sustancia, se vuelve valioso. Marco Aurelio lo sabía. Concéntrate en lo que tienes que hacer, como si fuera lo único que importa. Porque ese enfoque es el que pule el carácter. Cuando vos ves a un hombre que no se dispersa, que no se queja, que no responde a cada provocación, que no se pierde en explicaciones innecesarias, automáticamente lo respetas. Porque sabes que está en algo. Y no sabes exactamente qué es. Pero se nota. En su mirada. En su forma de moverse. En cómo habla. En lo que deja pasar. En lo que sostiene. El enfoque es una forma de poder. Y también es una forma de libertad. Porque cuanto más enfocado estás, menos dependes de las opiniones ajenas. Menos necesitas demostrar. Menos energía malgastas. Y ese ahorro de energía se siente. Se transforma en estabilidad. En presencia. En magnetismo real. Porque el que no se dispersa, se vuelve sólido. Y lo sólido, en medio de un mundo líquido, se convierte en referencia. ¿Querés proyectar fuerza? Empezá por entrenar tu atención. Poné límites claros a tu tiempo. Elegí tus batallas. No opines de todo. No entres en discusiones vacías. No pierdas tu día saltando de una distracción a otra. Elegí. Y después, quédate. Porque el respeto no nace de empezar cosas. Nace de terminarlas. El hombre que sostiene su enfoque cuando el resto se agita, crea un campo de energía que los demás sienten. Y ese campo impone. No porque sea agresivo, sino porque es congruente. Todo en él comunica. No me voy a mover por capricho. No me vas a sacar de mi eje con tus emociones. No vine a entretener. Vine a construir. Y eso impacta. Eso genera confianza. Porque todos, aunque no lo digan, están buscando a alguien que no se quiebre por dentro cada 5 minutos. El hombre estoico no nació así. Se entrenó. Cayó 1000 veces. Se distrajo. Pero volvió. Y cada vez que volvió, se hizo más fuerte. Hoy, su aura impone porque es la huella de todas esas decisiones. El tiempo es el recurso más valioso que tenés. Y el hombre estoico lo sabe. Por eso no lo regala. No lo malgasta. No lo negocia. En una cultura donde perder el tiempo parece normal.
donde horas se escapan entre notificaciones, quejas, excusas y placeres vacíos. El hombre que valora cada minuto es percibido como alguien distinto, porque lo es. La mayoría vive como si el tiempo fuese infinito, como si siempre hubiera un mañana garantizado, como si postergar no tuviera consecuencias. Pero el hombre estoico tiene otra mentalidad. Vive sabiendo que puede morir mañana. Y eso no lo deprime, lo despierta. Marco Aurelio lo escribía cada mañana. Actúa como si cada acto fuera el último de tu vida. Eso no es paranoia. Eso es urgencia con sentido. Es entender que cada momento es una oportunidad de estar en eje, de construir, de avanzar, de elegir con intención. El hombre que respeta su tiempo proyecta respeto, porque su presencia no es barata. No está disponible para cualquier charla vacía. No entra en discusiones innecesarias. No invierte su energía en personas que viven distraídas. Y eso lo convierte en alguien magnético, porque en un mundo donde casi todos están abiertos a todo, el hombre que elige con quién, cuándo y para qué, proyecta valor. Cuando vos sabés que alguien valora su tiempo, automáticamente lo valorás más, porque sabés que si está ahí, es porque lo eligió, no porque no tenía nada mejor que hacer. Y eso cambia la dinámica de todo, desde cómo te moves, hasta cómo te escuchan, desde cómo respondes, hasta cómo los demás te miran. El tiempo no se dice, se transmite. Se nota cuando alguien vive en presente, cuando no se distrae a mitad de una conversación, cuando no revisa el teléfono cada 5 minutos, cuando no está apurado por terminar, pero tampoco disperso. El hombre estoico habita su tiempo con intención, y por eso su energía se siente sólida. No corre, pero tampoco se estanca. Se mueve con dirección, y cada acto tiene peso. ¿Querés tener aura importante? Mira cómo usas tu tiempo. Porque si regalas tu atención a cualquiera, si llenas tu día con cosas sin propósito, si estás siempre ocupado pero nunca presente, tu energía se diluye. Y si tu energía se diluye, nadie te toma en serio. La autoridad empieza por cómo te tratas a vos mismo. Y el primer acto de respeto propio es el uso del tiempo. El hombre estoico no necesita decir que está ocupado. Se nota, porque no pierde minutos en explicaciones vacías, porque no improvisa su día con el piloto automático, porque no se queda donde no hay crecimiento, porque no permite que cualquiera lo interrumpa sin motivo. Y eso impone, no desde la prepotencia, sino desde la claridad. ¿Querés proyectar fuerza? Mostrá que tu tiempo vale, no con arrogancia, con presencia. Elegí en qué invertís cada hora. Deja de hacer scroll cuando estés sin rumbo. Corta con conversaciones que no aportan. Definí tus prioridades y construí sobre ellas. Y vas a empezar a sentir algo nuevo. Una energía que se ordena. Una dirección que se afina. Una confianza que nace del uso deliberado del día. Ahí está el respeto. Ahí está el magnetismo. Ahí nace el aura. El hombre estoico no corre contra el tiempo. Corre con el tiempo. Lo abraza. Lo honra. Lo usa para esculpirse a sí mismo. Y esa relación se nota, aunque no diga una palabra. La disciplina no se anuncia. Se nota. Y cuando se vuelve parte de vos, ya no necesitas demostrar nada. El hombre estoico no habla de lo disciplinado que es. No lo convierte en discurso. No sube fotos entrenando. No cuenta cuántas veces se levanta temprano. Simplemente vive con estructura. Y esa estructura es la que moldea su energía. No porque sea perfecta, sino porque es constante. No porque haga todo bien, sino porque se sostiene. Vivimos en un mundo donde la mayoría busca comodidad, resultados rápidos, recompensas instantáneas. Y por eso, cuando aparece alguien que se rige por principios, aunque nadie lo esté mirando, esa persona destaca, pero no destaca con brillo. Destaca con solidez, con dirección, con esa calma que solo se logra cuando uno cumple lo que se promete, aunque sea en silencio.
Eso es disciplina invisible. No buscas que te admiren. Buscas ser fiel a tu palabra. Y cuando eso se vuelve parte de tu vida, tu presencia cambia. Porque la confianza no es algo que se actúa, es algo que se construye. Y cada vez que cumplís una promesa contigo mismo, cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie te premie, tu identidad se fortalece. El hombre estoico no se define por motivación, se define por decisión. Sabe que habrá días sin ganas. Sabe que el entorno va a tentar con placeres inmediatos. Sabe que todos buscan atajos. Pero él eligió el camino largo. Porque sabe que el respeto empieza por respetarse a sí mismo. ¿Querés proyectar autoridad? Cumplí tu palabra. Especialmente cuando no hay testigos. Cuando nadie va a notar si fallas. Cuando podrías justificarlo fácilmente. Ahí se prueba tu carácter. Ahí se mide tu aura. Porque mientras todos hablan de lo que van a hacer, el hombre estoico ya lo está haciendo. Y esa diferencia se acumula. Se ve en sus hábitos, en su postura, en su silencio, en cómo entra a una habitación sin tener que decir quién es. La disciplina moldea al hombre incluso cuando parece que no está pasando nada. Es levantarse a la hora que dijiste. Es comer lo que tu cuerpo necesita, no lo que tu impulso pide. Es mantener el orden en tu espacio físico. Es apagar el teléfono cuando sabes que necesitas concentración. Es elegir lo importante por encima de lo urgente. Y cuando lo haces una vez, nadie lo nota. Pero cuando lo haces todos los días durante años, tu energía cambia. Y ahí es cuando los demás te respetan sin saber por qué. Porque sienten algo distinto en vos. Un peso interno, una estructura, una dirección firme. Esa firmeza viene de pequeñas decisiones que casi nadie ve, pero vos sabés que están ahí. Y eso es lo que importa. Séneca lo enseñaba desde la raíz. La mayor señal de un espíritu bien formado es la capacidad de hacer lo correcto sin vigilancia. Eso es libertad. Eso es respeto. Eso es aura importante. Porque mientras los demás piden disciplina con gritos, el estoico la encarna en silencio. Y ese silencio habla por él. Nada debilita más la presencia de un hombre que su reactividad emocional. Y nada la fortalece tanto como la autonomía interna. El hombre que se quiebra frente a cada frustración. El que discute sin control. El que responde desde la herida y no desde la claridad, termina siendo visto como inmaduro, impredecible, inestable, porque nadie respeta a un adulto que no sabe gobernarse, y menos aún cuando ese adulto se considera a sí mismo fuerte. El hombre estoico tiene otra relación con sus emociones. No las niega, no las tapa, tampoco las convierte en religión. Las observa, las interpreta, y después, decide cómo actuar. Esa capacidad es rara. Y por eso, cuando aparece, impone. Porque la estabilidad emocional proyecta confianza. Y la confianza, cuando no depende del entorno, se convierte en un campo energético que los demás sienten. ¿Querés tener aura importante? Convertite en el tipo de hombre que no se desmorona cuando algo lo frustra. En el que escucha sin interrumpir. En el que respira antes de responder. En el que siente, pero no se esclaviza a lo que siente. Marco Aurelio lo escribió en su diario personal. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Y esa frase resume un principio fundamental. No podés controlar todo lo que pasa, pero sí podés controlar tu forma de encararlo. El hombre común se vuelve una hoja al viento. Todo lo afecta, todo lo molesta, todo lo saca de eje, y vive como un niño grande, con cuerpo de adulto y emociones desbordadas. El hombre estoico, en cambio, cultiva un espacio entre el estímulo y la reacción. Un espacio donde respira, donde elige, donde recuerda quién quiere ser, y actúa desde ese lugar. Y eso se nota. No necesita gritar para marcar autoridad. No necesita enojarse para ser tomado en serio. No necesita responder cada ofensa, porque su poder no está en lo que muestra, sino en lo que no lo desarma. Ese tipo de presencia es magnética.
Porque en un mundo donde todos reaccionan, el que responde desde la conciencia, brilla como alguien raro, valioso, confiable. No es frío, no es distante, es dueño de sí. Y ese dominio no se construye en un día, se entrena, empieza en lo pequeño. Cuando no respondes al mensaje impulsivo, cuando no te enredas en la discusión sin sentido, cuando no te autocompadeces en el primer tropiezo, cuando no necesitas que todo sea perfecto para estar en paz. Esa fuerza, con el tiempo, se vuelve identidad. Y desde esa identidad, surge una presencia serena, poderosa, consistente. El hombre que no se esclaviza a lo que siente, tiene una ventaja abismal. Porque no depende de cómo se levanta, ni de cómo lo tratan, ni de lo que opinen. Depende de lo que decide sostener. Y esa decisión, silenciosa pero firme, es la raíz de su aura. No hay respeto sin estabilidad. Y no hay estabilidad sin autonomía emocional. ¿Querés que te tomen en serio? Mostra que no necesitas tener razón para mantener la calma, que no necesitas tener todo bajo control para avanzar, que no necesitas ser validado para mantenerte en tu eje. Esa capacidad, aunque no se vea en redes, aunque no tenga aplausos, transforma todo. El hombre estoico sabe gobernarse, y ese gobierno interno vale más que 1000 palabras. El hombre que puede estar solo sin sentirse vacío, tiene una ventaja silenciosa sobre el resto, porque ya no negocia su energía para no sentirse solo. La mayoría de las personas huyen de la soledad. La disfrazan con planes innecesarios. La anestesian con ruido. La apagan con redes sociales. Se rodean de gente no por afinidad, sino por miedo. Miedo a lo que aparece cuando no hay estímulo. Miedo a lo que la mente grita cuando el entorno calla. Miedo a estar a solas consigo mismos. Pero el hombre estoico abraza esa soledad, no como castigo, no como aislamiento, sino como un espacio de entrenamiento. Un momento donde la mente se ordena, el carácter se afila, la energía se limpia, y la identidad se define sin necesidad de reflejos externos. El hombre estoico no busca compañía por ansiedad, busca vínculos por afinidad. Porque no se siente solo, se siente completo. Y esa completud se nota cuando ves a alguien que puede caminar solo, comer solo, pensar solo, entrenar solo. Y lo hace sin perder fuerza. Sabes que hay algo distinto ahí. Porque la mayoría se quiebra sin un entorno que lo valide. Pero el que no necesita testigos para sostenerse, ese ya no busca respeto. Ese ya lo tiene. Séneca lo escribió así. El sabio está en paz consigo mismo. Vive como si lo observaran, incluso en la soledad. Y ese principio cambia todo, porque convierte a la soledad en un lugar de integridad. Un laboratorio personal donde el hombre refuerza su eje, donde se mira sin máscaras, donde no actúa para otros, donde se construye de verdad. ¿Querés tener aura importante? Entrena tu capacidad de estar sola. No solo cuando no queda otra, sino como una práctica. Apaga el ruido, apaga las notificaciones, sentate en silencio, pensá, escribí, observate, afronta lo que normalmente evitas. Ahí aparece la verdad, ahí se limpian las expectativas ajenas, ahí recordás quién sos sin interferencias, y desde esa claridad surge otra forma de estar. Una forma firme, serena, inquebrantable. Porque el hombre que está en paz en soledad, no se vende por compañía. No negocia su paz por aceptación. No se queda donde no crece solo para no quedar mal. Ese hombre es raro. Y lo raro, cuando es real, genera magnetismo. En cambio, el que no puede estar solo, termina rodeado de lo que no necesita. Termina adaptándose a vínculos vacíos. Termina fingiendo para no ser abandonado. Y pierde su esencia en el intento. La soledad bien usada es filtro. Elimina lo superficial. Y deja solo lo esencial. El hombre estoico no está aislado. Está conectado. Pero primero consigo mismo. Y esa conexión lo vuelve potente. No necesita exagerar su presencia.
porque su simple estar ya transmite estabilidad. No se apresura a hablar, no teme el silencio, no fuerza vínculos, porque sabe que la calidad de sus relaciones nace de su relación con su propia mente. ¿Querés respeto real? Convertite en un hombre que está bien a solas. Ahí vas a ver cuántas cosas no eran necesarias. Ahí vas a notar cuántos vínculos eran adicción disfrazada. Ahí vas a encontrar una calma que no se negocia. Y esa calma, esa seguridad que no se apoya en nada externo, es una forma de poder que no se puede copiar. Hablar menos no es silencio pasivo. Es un acto de poder. Una forma de demostrar que no necesitas llenar el vacío para sentirte importante. En una cultura que valora el ruido constante, el hablar por hablar, el interrumpir sin escuchar, el hombre que calla y observa se vuelve raro. Y lo raro genera respeto, porque hablar demasiado muchas veces es señal de inseguridad, de miedo a que no te presten atención, de necesidad de aprobación. El hombre estoico no busca aprobación, no necesita llenar cada momento con palabras. Prefiere escuchar, prefiere analizar, prefiere entender antes de ser entendido. Y esa actitud genera un impacto profundo. Cuando entras en una conversación y sentís que alguien te escucha de verdad, que no está pensando en que va a responder, sino que está prestando atención real, algo cambia. Sentís que sos importante, sentís que importás, y eso crea conexión. El hombre estoico sabe que el respeto se gana primero con la atención, no con las palabras. Por eso habla con intención, con sentido, con propósito, no por llenar espacio. Cuando habla, sus palabras pesan, no porque sean muchas, sino porque son precisas, porque transmiten claridad y firmeza, porque no hay necesidad de adornos ni exageraciones. Eso genera autoridad. Además, observar más le permite anticipar, entender dinámicas, leer entre líneas, no reaccionar impulsivamente. Y esa anticipación lo vuelve menos vulnerable, más sólido, más confiable, porque la mayoría de los hombres están distraídos, hablando sin escuchar, olvidando que el diálogo es un intercambio, no un monólogo. El estoico invierte energía en entender primero, y solo luego responde. ¿Querés tener aura importante? Aprende a escuchar, a no interrumpir, a no apurarte a dar tu opinión, a dejar espacio para el otro. No se trata de callar para ser invisible. Se trata de hablar con peso, de ser la voz que se espera, la voz que suma. Ese control y esa paciencia hacen que los demás valoren tus palabras más, que te busquen para consejo, que respeten tu presencia incluso en silencio. El hombre que habla menos y observa más, gana autoridad sin imponerse, sin competir, sin forzar, porque sabe que el respeto auténtico no se exige, se inspira, y esa inspiración viene del equilibrio entre palabra y escucha. Séneca decía, la palabra más valiosa es la que se dice en el momento justo, no antes, no después. Cultivar esa cualidad requiere práctica, pero el beneficio es enorme. Imagina lo que pasa cuando en una reunión, en un grupo de amigos, en un ámbito laboral, apareces vos, callado, atento, seguro, y luego soltás una frase que cambia el rumbo de la conversación. Eso es aura, eso es presencia. La humildad no es debilidad, es una fuerza silenciosa que genera respeto profundo. En una sociedad que celebra la arrogancia y la ostentación, el hombre estoico elige otro camino. No necesita presumir, no necesita demostrar, no busca aplausos. El hombre con aura importante sabe que la verdadera grandeza no está en aparentar, sino en reconocer sus límites, en aceptar sus errores, en aprender sin jactarse. Esa humildad genera confianza, porque quien reconoce sus imperfecciones, no se ve amenazado por las de los demás. No compite por demostrar algo, simplemente es. Marco Aurelio escribió, no te preocupes por lo que otros piensen de vos. Sé humilde en tu verdad y fuerte en tu esencia. Esa frase define la esencia del hombre estoico.
No confunde humildad con sumisión. No baja la cabeza para evitar conflictos. No se minimiza para agradar, sino que se muestra auténtico, consciente de que su valor no depende de la aprobación externa. Esa autenticidad se siente y genera respeto, porque la humildad permite conectar de manera profunda. El hombre estoico no es inaccesible. No se oculta tras una máscara de dureza. Sabe ser vulnerable cuando es necesario. Sabe pedir ayuda sin vergüenza. Sabe reconocer cuando se equivocó. Y esa capacidad no es común. Por eso atrae. Por eso impone. La humildad también libera. Porque quien no necesita aparentar, quien no tiene miedo de ser imperfecto, vive con ligereza, sin cargas, sin máscaras. Eso se nota en su presencia, en cómo habla, en cómo escucha, en cómo se relaciona. El hombre estoico sabe que la verdadera autoridad nace del equilibrio entre fortaleza y humildad, no de la prepotencia, no del ego inflado. Ese equilibrio genera una energía diferente, una energía que calma, que inspira, que atrae sin forzar. ¿Querés proyectar aura importante? Cultiva la humildad. Acepta que no sos perfecto. Acepta que no tenés todas las respuestas. Acepta que está bien equivocarse. Eso no te hace menos hombre. Te hace un hombre completo. Porque la fortaleza real no está en no caer. Está en levantarse sin arrogancia. Y ese levantarse constante es lo que te hace inolvidable.